Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilu. El día de hoy vamos a hablar sobre una situación que se ha estado debatiendo en el Parlamento Europeo. Y se trata sobre el caso de Yanine Áñez, la presa política Yanine Áñez, la expresidente constitucional de Bolivia, que lleva más de un mes y medio detenida ilegalmente con un proceso que no avanza, que no se investiga y que el gobierno está pancho y contento, el gobierno de Luis Arce, con unas decisiones completamente arbitrarias, una detención completamente ilegal, con policía que parecía el grupo paramilitar del SEBIN de Venezuela. Ese tipo de detención, como si se tratara de un grupo terrorista, entrando a los tiros, presumiendo el arma, sin miedo a disparar. De esa manera fue detenida Yanine Áñez, de esa manera fueron detenidos los exministros, de esa manera fue detenido el joven Yacir, que fue o es el presidente de la Unión Juvenil Cochala. Recordarán ustedes que vimos en videos anteriores la manera bruta, sin siquiera presentar un papel de allanamiento, ni siquiera explicando el por qué se los estaba deteniendo. Simplemente aparecen, los secuestran y ya, a la cárcel. Ese tipo de detención, ese tipo de abuso de poder es el que se está debatiendo en el Parlamento Europeo, o que se estaba debatiendo en el Parlamento Europeo. Porque el Parlamento Europeo denuncia que la detención de Yanine Áñez, que por supuesto fue ilegal, y pide su liberación inmediata. Con 396 votos a favor y 267 en contra, se considera que el proceso de Yanine Áñez tiene clarísimos indicios políticos o motivos políticos, y que se plantea que en el marco de la justicia, de una justicia transparente e imparcial, para esclarecer los sucesos de violencia a partir del año 2019. El Parlamento Europeo aprobó una resolución conjunta en el que condena la detención arbitraria e ilegal de la expresidente Yanine Áñez y de dos de los exministros que se los considera presos políticos. Al mismo tiempo, exige la inmediata liberación de los detenidos para que puedan afrontar una defensa con garantías de justicia transparente e imparcial. Y recordemos que también algo que no se ha tomado mucho en cuenta, o por lo menos yo no lo he llegado a escuchar, es que, curiosamente, esos grupos de choque, esos delincuentes, esos terroristas que fueron detenidos durante el gobierno de Yanine Áñez, que recordemos estaban con armas, estaban con dinamita, de hecho varios se explotaron la mano, estaban con hachas, estaban con garrotes, estaban con todo el equipo necesario para hacer una especie de guerra civil. Esa gente que estaba siendo investigada fue liberada, indultada, y ya. Por ser a favor del MAS, por estar a favor del gobierno corrupto de Luis Arce Catacora. Y a Evito Morales, el líder, el mandamás del movimiento del socialismo, igual le dieron su indulto. Y está ahí contento andando, pero con guardaespaldas aparentemente venezolanos, en Bolivia. En Bolivia, eso no se considera injerencia. Escuchemos lo que tienen que decir un diputado del Parlamento Europeo, el señor José Ramón Bauzá.
Señorías, Luis Arce recibió hace 6 meses un mandato muy claro por parte del pueblo boliviano: sacar a Bolivia de la crisis económica, sanitaria y política que llevaba paralizando al país durante hace más de un año. Pero el presidente Arce lo que ha hecho es demostrar que su única prioridad no fue precisamente el pueblo boliviano, sino que lo primero que ha hecho fue encarcelar a la presidenta Yanine Áñez y una parte de su gobierno de una forma arbitral y además ilegal y aleatoria. Pero no es venganza, además, lo que busca en este caso Mas, tratando a toda costa de tapar la corrupción de Evo Morales y de sus socios internacionales, porque tampoco es casual que la Fiscalía haya archivado inmediatamente la investigación que estaba llevando sobre el desvío de fondos públicos hacia una consultora española denominada Neurona. Precisamente hay una intención muy clara por parte del grupo del gobierno de Bolivia de ocultar ese entramado internacional que lleva años alimentando precisamente la inestabilidad y también los populismos a lo largo de toda América Latina, y que curiosamente implica directamente a Pablo Iglesias, aliado internacional de los diferentes gobiernos dictatoriales de Latinoamérica, y curiosamente también hasta hace unas semanas vicepresidente del gobierno de España. Señorías, con esta resolución exigimos que la Unión Europea se ponga justo al lado de otras organizaciones y de otros mandatos internacionales, como es el que ha referido a la Organización de Estados Americanos, el propio gobierno de los Estados Unidos y otras organizaciones que lo que pretenden es que haya democracia, transparencia y que se preserven los derechos humanos y el derecho internacional en el pueblo, en este caso de Bolivia. Por lo tanto, animo a todas sus señorías que se sumen a nuestra exigencia de la liberación inmediata de la presidenta Áñez, porque Bolivia no necesita ni más venganza ni más corrupción. Lo que necesita es reconciliación y justicia. Muchas gracias, presidente. Ahí lo tienen, señores, lo acaban de escuchar. Además de todo lo que se acaba de mencionar, el Parlamento Europeo exige la pronta liberación de Yanine Áñez. Además, en otro punto, también mencionan que se tiene que exigir la investigación de hechos de corrupción en el gobierno de Evo Morales, como la entrega de 1.6 millones de dólares a la empresa Neurona, vinculada al partido político de Podemos. Y vamos a escuchar esta resolución del Parlamento Europeo. Todos esperábamos que las últimas elecciones en Bolivia marcarían un cambio positivo, que restaurarían la paz en un país tan dividido. Pero sucedió lo contrario. Hemos observado con espanto una ola de persecución política. Que quede claro, la sucesión presidencial en 2019 fue constitucional. La Unión Europea, entre otros, apoyó la auditoría de la OEA al gobierno de transición de Yanine Áñez. Con la falsa excusa de un golpe del Estado, el gobierno de Luis Arce justifica la persecución política, abusa del aparato judicial, socavando el poco Estado de Derecho que aún queda. Exigimos la liberación inmediata de la expresidenta Áñez y los 2 ministros. Exigimos procesos judiciales independientes. Los bolivianos quieren y merecen estabilidad y sobre todo paz. La Unión Europea no se ha olvidado de Bolivia y les acompañará plenamente en estos momentos difíciles. Que no les quepa ninguna duda, tanto al Parlamento Europeo, que lo acaba de mencionar, como a todas las instancias internacionales que están observando en este momento cómo el gobierno de Luis Arce nunca fue y nunca intentó ser lo que prometió que sería durante su candidatura, ¿no? Durante las elecciones presidenciales en Bolivia. Que prometía ser un gobierno de reconciliación, que comprometía ser un gobierno que pacificaría al país. Primero que nada, el gobierno de Luis Arce nunca pacificó al país. Lo que hizo fue perseguir a los opositores. El gobierno transitorio de Yanine Áñez sí pacificó al país. Y cualquier llorón comunista que me venga aquí a escribir sollozando viudas de dictadores, de la masacre de Sacaba y Sencata, señores, ¿sabían que estaban armados los humildes, los pobrecitos, que no tenían para comer pero sí para un fusil, que no tenían para comer pero sí para una granada?
No tenían para comer, pero sí tenían para comprar dinamita. Los desacaba y se encata. Ah, ¿y qué esperaban? ¿Que la policía les iba a agarrar a besos y abrazos? Que los militares no deberían de responder a una toma ilegal, a una toma violenta de un yacimiento de hidrocarburos. ¿Qué esperaban, señores? ¿Que la policía y los militares le den rienda suelta a su locura? Por suerte fueron frustrados los planes de estos terroristas que hoy en día se llaman víctimas o se quieren hacer pasar como víctimas. Bien, pero sigamos. ¿Cuál fue la respuesta del masismo? Bueno, empecemos por el escalón más bajo, el más mediocre, el más putrefacto del masismo, los guerreros digitales. Hicieron lo que suelen hacer muy bien, victimizarse. Con una respuesta rápida, que por supuesto por eso les pagan, en horario de oficina por supuesto también, empezaron a escribir lo que más les gusta a los mediocres. Victimizarse, poniendo en evidencia el síndrome del conquistado al cual les beneficia tanto. ¡Ay, nos conquistaron! ¡Ay, el oro que tienen en Europa es por Bolivia! No, señor ignorante, no. La riqueza en Europa, la riqueza que tienen allá, no es por Bolivia. Y, además, me encantaría ver al imbécil que publicó esto, si desciende siquiera de alguno de esos indígenas conquistados, que yo estoy más que seguro que nadie de Bolivia es indígena 100%. Todos ahora somos una mezcla, no somos descendientes puros del indigenismo. Así que dejen de lloriquear de manera tan cobarde, de manera tan ridícula, y ahora exigen un perdón, una disculpa a otro grupo de personas, a una sociedad que ni siquiera habían nacido cuando ocurrió la conquista, cuando ocurrió esa situación que pasaron los verdaderos indígenas en Bolivia. Ah, pero ahora se sienten muy indígenas, ¿no? Y cuando Evo Morales se andaba de a besitos con el vicepresidente de España, bueno, ahí no eran conquistados, ¿verdad? Ahí no eran conquistados. Ahí sí que le tendieron la mano, que le sobaron la pompa, ¿no? Son muy convenencieros, sinvergüenzas, corruptos hasta la médula. Y por desgracia a esta clase de ratas que están en las redes sociales se les está pagando con el dinero público. Lo segundo que hizo el masismo, bueno, el masismo como siempre, no muy diferente a su clase baja de servidumbre, ataca, como no, a la resolución del Parlamento Europeo. Ve intromisión. Pero casualmente no ve intromisión que Evo Morales tenga seguridad, que utiliza pues ropa muy identificable de grupos paramilitares de Venezuela. Eso no es intromisión. Tampoco ve intromisión que Evo Morales de manera ligera comente algo que no tiene nada que ver con él y haga declaraciones absurdas como que se siente ganador en el Perú. Eso no es intromisión. Tampoco actúa absolutamente en nada, no mueven ni siquiera una uña. Cuando escuchamos al diputado masista ser racista y discriminador con Keiko Fujimori, y casualmente tenemos una ley contra la discriminación y racismo, que no funciona cuando eres masista. Cuando eres masista se te permite ser racista, discriminador, xenófobo. Si eres masista se te permite todo.
Ah, pero no vayas en contra del socialismo, no vayas en contra de los guerreros digitales, no vayas en contra del movimiento al socialismo, porque ahí sí se te arma la grande, ¿no? Qué repugnante son aquellos que están en el poder en este momento. Es casi como si Evo Morales hubiera seguido en el poder, ¿no? Es casi lo mismo. Aprueban, como no, una resolución camaral en contra de la supuesta intromisión del Parlamento Europeo. El movimiento al socialismo está moviendo sus poderes, ya sabemos que en Bolivia no hay independencia de poderes, por lo tanto el masismo está controlando todo lo que puede controlar para, pues por supuesto, declarar la resolución camaral como si fuera una intromisión, que no lo es. Y mencionan lo siguiente: sabemos muy bien que de nuestro país, en la Constitución Política del Estado establece claramente que nosotros somos un país democrático, que respetamos los derechos y somos un país soberano, recordó el presidente de la instancia legislativa, Freddy Mamani. Bueno, ningún parlamento puede someterse en temas de nuestro país. Entendemos que es una amenaza queriendo sancionar, pero nuestro país es soberano y rechazamos ese tipo de amenazas, subrayó. Bueno, amenazas, no creo que sea una amenaza, es una clara señalización. Están argumentando que lo que ocurre en Bolivia con las detenciones ilegales no es para nada democrático. Y me resulta curioso cómo este señor Freddy Mamani menciona que, el país respeta los derechos, pero no le permiten a Yanine Áñez hacerse atender en una clínica de su preferencia. Aunque tenga enfermedad de base, aunque se descompense, aunque tenga una infección urinaria, no les importa. Porque les gusta ver sufrir a los opositores. Y mejor si es por sus poderes, y mejor si es por su mano, y mejor si ellos meten el dedo en la llaga. Pero en el papel sí son muy, muy defensores de la democracia, ¿no? En el papel sí respetan los derechos humanos. Deje de ser sinvergüenza, deje de ser tan cobarde, señor Freddy Mamani, por favor. Para terminar, ¿a qué se refiere el complaciente con Evo Morales, Freddy Mamani? Se refiere a que hace un par de días el europarlamentario menciona lo siguiente, que el gobierno de Luis Arce verá muy pronto sanciones. Es decir, que en base a lo que se exponga en la resolución del Parlamento Europeo, y ya sabemos cuál fue su respuesta, el gobierno de Luis Arce Catacora podría haberse complicado por ciertas sanciones que le podrían imponer al gobierno de Luis Arce. Así que no se sorprendan si otras instituciones internacionales también decidan hacer lo mismo. Y muy pronto nos veremos en una situación tal vez no idéntica, pero en algo similar a lo que fue Cuba en su momento, a lo que es Venezuela actualmente. No se sorprendan. ¿Y a quién tienen que reclamarle? Bueno, al corrupto, al mentiroso, al peón servil de Evo Morales, de Luis Arce Catacora, y principalmente a los masistas. Un duro golpe al gobierno de Luis Arce es el que se aproxima. Ya se ha reconocido de manera internacional que lo que ocurre en Bolivia no es más que una venganza simple y llana, que se está utilizando todos los poderes independientes de Bolivia como brazos ejecutores del gobierno, y se nota claramente el abuso de poder, el intentar hacer daño por simple gusto y placer de aquellos que se sintieron con la moral baja cuando tuvieron que escapar de Bolivia. ¿Qué opinan? Por favor, déjenme en la caja de comentarios su opinión. Muchas gracias a los miembros del canal que están apareciendo en pantalla. Un saludo enorme para todos ustedes. Si quieren, por favor, inscríbanse a miembros del canal. Yo se los voy a agradecer bastante. Y nos vemos en el siguiente video.